Hola, mi nombre es Nayeli Naomi Gallegos López y a continuación voy a explicar un ejemplo de un movimiento MTM. Eh, este es muy simple, pero sirve para explicar cómo funcionan las tablas MTM. Y bueno, a continuación veremos en qué movimientos consiste en sí esta, esta operación. Bueno, yo quiero tomar una tortilla y llevarla a mi plato. Para esto se necesitan ciertos movimientos. El primero sería alcanzar la tortilla. Para poder alcanzarla nos tardamos 1.58 segundos y el código es R50A. Entonces alcanzamos la tortilla. El siguiente movimiento es agarrar la tortilla o coger la tortilla. En este caso pues nos tardamos menos de un segundo o casi un segundo en este caso y el código es G1A. Entonces tenemos la tortilla. Lo siguiente es llevar la tortilla al plato. Este es un código M52B y nos tardamos 1.3 segundos. El siguiente movimiento, bueno, la demostración del movimiento anterior sería llevarla a mi plato. Cabe resaltar que el plato está más o menos a una distancia de 50 centímetros. Casi no se logra apreciar, pero sí está a una gran distancia. Entonces el código de este movimiento es B, ya que no necesito una posición exacta que defina en sí mi movimiento, sino que solamente quiero que esté en el plato y por eso es M52B. Ahora sí, el siguiente movimiento es soltar la tortilla. Soltar. Este es RL1 y nos tardamos 0.2 segundos en soltarla. Y por último, el movimiento de llevar mi mano a reposo. Bueno, pues es dejar de hacer nuestro movimiento. Este tiene un código de R15E y nos tardamos 1.2 segundos en regresar aquí. En total, en este caso, esta operación nos llevó a realizarla 5.28 segundos y a continuación veremos la tabla MTM ya mejor demostrada. Pues aquí tenemos el movimiento que es tomar una tortilla y llevarlo al plato. La descripción de la operación. Pues en sí tres movimientos principales, los que describen la operación: alcanzar la tortilla, llevar la tortilla al plato y pues el reposo, que ya es el final. Tenemos como primero alcanzar la tortilla. En este caso pues es un TM1 de 1.58 y en código R50A. Coger la tortilla, G1A, todo esto en total 2.58. Llevarla al plato aproximadamente 50 centímetros. Esto es un código M52B y un TMU 1.3. Soltar la tortilla, RL1 0.2. En total esto es 1.5. Y por último, llevar mano a reposo, es un R15E, tardamos 1.2 y en total de todo esto 1.28. Aquí hacemos las operaciones del TMU, pues sabemos que este es su valor. Al multiplicarlo por esta cantidad nos da esta, que es 0.0000528, y al convertirla a minutos, o sea, multiplicarla por
Multiplicamos 0.00006 por, por esta cantidad de aquí. Entonces nos da 0.00003.168 minutos. Y pues esto sería todo.